¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Listos una vez más a esta hora, como cada fin de semana, traer diversos invitados y dar realce a lo que es la cultura, en esta oportunidad a la música. Justamente la música que cubre un papel importante desde que estamos en el vientre de mamá, escuchar las primeras notas, las voces y todo lo que encierra lo que es los sonidos, los instrumentos, como el contrabajo. Justamente nuestro invitado es contrabajista, él es Ismael Campanero, español, a quien ya saludamos. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan, buenos días. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Grato pues tenerte en el programa y compartir junto con la teleaudiencia tus experiencias, tus inicios en la música. Cuéntanos cómo arranca todo esto en ti, en tu vida personal, desde joven y luego ya tu vida profesional. Cuéntanos. Bueno, pues comencé porque mi familia tenía mucha relación con la música. Yo tengo dos hermanos mayores Ya. que también son músicos y mis padres también. Mi padre pues cantaba en un coro como aficionado, mi madre estudió cello de joven. Ah, ya. Entonces, y yo también como que me gustaba imitar a mis hermanos mayores, ¿no? Y bueno, pues empecé de manera bastante natural y bueno, a eso de los 8 años, finalmente pues comencé a aprender piano y ya a los 9 años seguía con el piano, pero ya me introduje en el contrabajo, Ujú. que fue el instrumento que es mi principal instrumento hoy Tu en día. compañero ya se quedó por siempre, así es. Eso es, por siempre, sí, sí. Interesante. ¿Y por qué escogiste este instrumento? Mientras que ibas tocando el piano, ¿cómo aparece el contrabajo? ¿De repente estaba ahí en el estudio, alguien lo trajo, o veías en televisión a alguien? No sé, ¿cómo aparece el recurrir a ese instrumento? Pues de una manera bastante curiosa. Yo era un niño, tampoco sabía nada de la Claro. vida ni nada, pero mi madre le encantaba el contrabajo, a mi madre. Ah, Y yo lo veía tan grande, no sé, me llamaba mucho la atención. Dije, ala, qué instrumento tan grande, tiene que sonar muy bien, ¿no? Y luego no me sonaba bien, ¿no? Cuando empecé. Pero sí, fue por mi madre, que le encantaba el instrumento. Entonces empecé a tocarlo. Al principio, pues no me preguntaba grandes cosas, solo estudiaba, se me daba relativamente bien. Y con el paso de los años me empezó a encantar el instrumento y comencé a estudiar mucho más. claro. Tú tienes estudios en el conservatorio, cuéntanos un poquito ya tu vida profesional, cursaste ya los 4 años, cómo fue esa etapa de estudiante y de hecho también algunas presentaciones cuando la época de estudiante, cuéntanos. Sí, sí, bueno, seguí un poco el sistema más habitual en España para la música clásica, que Ujú. bueno, pues comienzas de pequeño en el conservatorio de grado elemental, grado medio, luego grado superior, que es como la carrera, ya Claro. a los 18 años. Y bueno, pues fue una etapa súper interesante, maravillosa, aprendí mucho, conocí muchos compañeros Ujú. con los que hoy también trabajo, muchos profesores con los que también trabajo hoy en Clases. día. Ajá. Y efectivamente, también estas presentaciones, estos conciertos comenzaron antes de tener el diploma de profesional. Bueno, pues ya la música se trabaja haciéndola. Entonces, para ser profesional antes hay que haber dado muchos conciertos, ¿no? Tener mucha práctica. Y desde siempre pues empecé a dar muchos recitales de contrabajo solo, pero también a tocar con muchas orquestas Orquestas, claro. sí, y muchos viajes, sí, sí, muchos compañeros y muy interesante. Disfruté mucho de mi formación. Así es, ¿en qué ciudades o auditorios, teatros te presentaste que puedes mencionar ahí en España? En España, bueno, pues he tocado mucho en el Auditorio Nacional de Madrid, ¿Ya? Madrid es la ciudad donde vivo Ah, ya, correcto. y tenemos un auditorio maravilloso aquí que tiene su sala sinfónica con 2.500 plazas o así, que he tocado mucho con orquesta, también la sala de cámara, donde he dado así algunos recitales más pequeños y bueno, pues también el Teatro Real de Madrid, varios teatros, iglesias, porque me dedico Ah, especialmente a interesante. la música antigua y la Ah, música antigua se hacía mucho en iglesias. así Entonces, es. en Madrid hay muchas iglesias del barroco, ¿no? Que son maravillosas. Bueno, en España he tocado prácticamente en toda España y también en Europa estoy tocando bastante.
y muy bien. ¿En qué países de Europa has estado? ¿Ahí límite con España, cerca, Portugal, Francia, por ahí, cerca? Pues en Portugal he estado, pero nunca he tocado. He tocado en Francia y particularmente estoy trabajando mucho en Inglaterra y en Alemania y Ujú. en Suiza. Ah, interesante. Entonces has Mm, llevado, es un músico internacional, aquí charlamos y podemos compartir de su arte y llevando el contrabajo y en este caso con la música clásica, con la música barroca, antigua. Y cuéntales a la teleaudiencia, ¿cuándo aparece la idea o el también innovar o también traer a tu repertorio la música jazz? ujú. ¿Por quién te vinculas? O que de repente algunas amistades, jóvenes como tú, que estaban ahí de lleno metidos a la música clásica, pero hubo uno, no, que también te gustaba el jazz, a ti también te gustaba, y ahí salió, ¿no? Sí, sí, pues fue una casualidad muy interesante. A mí siempre me encantó el jazz, ¿no? Pero bueno, estaba tan centrado en mi carrera de clásico Claro, que dejé de estudiarlo, ¿no? Porque estaba muy enfocado en lo otro. Pero conocí a un contrabajista de jazz que ya. es muy famoso en España y en Europa, Pablo Martín Caminero, Mm, un gran contrabajista que coincidí con él mm. haciendo música barroca, curiosamente, porque él también hacía música barroca y él es una persona muy generosa, muy amable. Entonces yo, cuando era jovencito, más jovencito, no tenía un contrabajo barroco, que es un poco diferente del contrabajo moderno, y él me prestó este instrumento suyo, que es un poco diferente, el arco, las cuerdas de tripa, un poco la forma, y gracias a él empecé a tocar barroco, pero él me cogió y me dijo, bueno, Ismael, sería muy interesante que aprendas a hacer jazz. ¿Por qué no te vienes un día a casa y probamos, tocamos unos temas? Y bueno, pues al principio yo todavía estaba con mi carrera de clásico, pero Ya. poco a poco seguí manteniendo el contacto con él. Y entonces acabé metido de lleno. Ahora el jazz es muy importante en mi vida y lo complemento con la música clásica. Interesante. Y en cuanto a lo que es jazz, ¿has tenido audiciones, presentaciones? Sí, sí, tengo sobre todo con el Madagascar Trío, que es mi trío de jazz, Que te acompaña y siempre. sí, hemos tocado en Madrid, en varias salas, y también con Pedro Gesto, que es bueno, fue mi primer profesor, y él es un gran pianista de jazz y de flamenco, que Ah, de hecho es una persona muy interesante porque era en los años 70 en ya. España, era de las primeras personas que comenzaron a crear el flamenco jazz, esta Esta fusión, fusión. sí, junto a otros grandes artistas como Jorge Pardo, Ujú. que trabajaban con Paco de Lucía, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y Chick Corea y demás. Entonces, este Pedro Gesto, de hecho, este sábado tocaré con él Qué lindo. y es Éxito. fantástico, sí, sí, Qué bueno. Y esta fusión de flamenco con jazz, ¿no? Porque otros también lo hacen esa fusión con boleros, otros con otros diversos géneros, y esa mezcla suena bonito. Entonces, es algo familiar, digamos, porque hay algunos temas conocidos de la música popular y con el sonido del jazz crea una atmósfera diferente, ¿eh? sí, es muy interesante ver cómo el jazz se fusiona con la música tradicional de cada país Sí, muchas sí, sí. veces, o con la música clásica, porque el jazz hoy en día tiene ya tanta historia el jazz que casi no es un lenguaje, un estilo, sino que es una manera de hacer música. Es una herramienta, una manera de improvisar, una manera de entenderse de músicos que vienen de ámbitos muy diferentes, de culturas diferentes. El jazz es el lenguaje común con el que se pueden entender. Mm, Entonces no sorprende que, por ejemplo, en Israel o en Grecia ya, fusionan el jazz con su música tradicional, claro, de ellos. música Ajá, oriental, o en España se fusiona con el flamenco, por así ejemplo. es. Entonces cada uno como que la lleva o la transporta de acuerdo a su cultura, a su música, a lo que los caracteriza, identifica y crear esa fusión, esa unión de culturas y con el jazz se relaciona y sale un buen resultado, ¿no? Un buen objetivo de lo mismo. Cierto. Y con el trío Madagascar, ¿cómo los conociste esos chicos? ¿Eran también estudiantes contigo en la época que estudiaste? ¿Cómo es que te pones a ellos para que, no sé, te acompañen en las presentaciones tú con tu contrabajo y ellos ahí? Ujú. Bueno, pues al pianista, Pablo Igualada,
Él era un pianista, es un pianista clásico también. Ah, Estudiamos juntos de jóvenes en el Conservatorio de Grado Medio. ya. Luego él siguió un camino diferente porque se fue a estudiar a Rotterdam, en Holanda, piano clásico. Pero cuando regresó a España, nos volvimos a reencontrar y justo dio la casualidad de que estábamos en el mismo punto, de que éramos músicos de clásico que Ya. queríamos hacer jazz, que queríamos involucrarnos mucho más con esta música. Y el batería es un batería de Galicia, Jaime Zapata, Ya. que él siempre ha tocado música de rock, música tradicional, Ya. cuando se hizo más mayor también empezó con el jazz. Ah, ya, ya. Empezó a estudiar jazz muy en profundidad. Entonces nos encontramos en algún momento de nuestra vida un poco unidos por Pedro Gesto, Ya. que nos dio clase a los tres. Ah, Y ya él ves. él fue un poco el que ideó juntarnos. De ahí viene, ¿ves? Entonces ya tenían Sí, un grado de amistad, de confianza y de poder juntarse y formar todo esto. Has también colaborado en diversas producciones discográficas junto a tu contrabajo. ¿Qué puedes citar, compartirnos? sí. Bueno, especialmente de música barroca. Ya, Tengo, no sé, unos 10 discos para sellos, por ejemplo, el sello Glosa, que es un ujú, sello muy importante en Europa. Y bueno, yo las dividiría en dos tipos de discos, dos, ya, que sí, por ejemplo, unos son centrados en la recuperación de patrimonio musical que se ha ya, perdido y que se ha recuperado recientemente, ¿no? Por ejemplo, música de compositores españoles del siglo XVII, del siglo ah, ya, XVIII, ok. que es música que se escribió en aquella época y que se ha perdido hasta La que partida. hace un par de años los musicólogos la han encontrado, estas Ajá, partituras, entonces la hemos grabado, ¿no? Y es música que muchas veces es muy interesante. Y también, ahora, por ejemplo, recientemente, en el mes de junio, he grabado un disco que es un proyecto muy personal, también ya, de música barroca que ya preexistente, de compositores muy importantes como Bach o Vivaldi. ya, los clásicos, ya. Ujú. Sí, sí, sí. Y también otros del barroco temprano menos conocidos, como Fontana, Castello, Frescobaldi, pero grandes, grandísimos compositores todos. Y esto ha sido un disco que he grabado con mi violone. El violone es un instrumento que es el antepasado del contrabajo. Ah, Es ya, el papá del contrabajo, por así decir, que nació en el Renacimiento ya, y fue derivando, bueno, hasta que se convirtió en el contrabajo que hoy conocemos, que ¿no? Pero este es conocemos actualmente. Sí, sí, sí. un instrumento muy, muy especial que no se toca casi nada hoy en día y de hecho ha sido la primera grabación discográfica Ujú. en la que se utiliza el violone como instrumento protagonista, como instrumento solista. Sí, Y pues. este era un poco el enfoque del disco, de tocar música maravillosa, música de Bach, de Vivaldi, que la he tocado junto a Daniel Oyarzábal, que Ya, es un gran organista, organista de la Orquesta Nacional de España, toca el clave y el órgano en grupos muy prestigiosos en el mundo. lindo. Y bueno, tengo la suerte de poder tocar con él, de tener su amistad, y él me propuso de hacer este disco, que bueno, ahora comenzaremos a girar a partir del otoño y Para la estamos muy difusión contentos. respectiva, claro. Ok. Sí, Interesante, y lo que yo rescato es que hay instrumentos que son antiguos, de hace 300 400 años, y que ustedes están volviendo a retomarlos. Entonces se escucha algo diferente, pues, porque estamos acostumbrados a diferentes sonidos y ahora escuchar otros sonidos que eran los de esa época, ¿no? Por eso, ejecutados por esos instrumentos que han citado estos dos, que a veces la gente no sabe. Oye, ¿eso qué son ese? No creo que sea sintetizador. No, y es un instrumento de verdad de la época. Qué sí, así es. Sí, bueno, hubo este boom, esta moda, ¿no? Que comenzó en los años 70 más o menos, de la interpretación históricamente informada, Claro. se le ha llamado, que ha sido sencillamente volver a tocar con instrumentos antiguos, con instrumentos Eso. originales, la música del barroco, que cambian algunas cosas, Ujú. cambian las cuerdas, por ejemplo, ahora normalmente son de metal, y antiguamente eran cuerdas de tripa, o el arco también era un arco diferente, la concepción del Todo. sonido era diferente, y lo que más cambia en realidad es la manera de tocar.
Eso. que es música que está escrita en un lenguaje tan antiguo que corresponde tocarla de otra manera, diferente a la que tenemos hoy. Entonces es un poco este cambio de chip que hace que todo funcione mejor, que todo fluya de otra manera. ¿Qué te parece, Ismael? Vamos a ver un video. Anda orientándonos de qué se trata, a quién le pertenece y mucho más, en donde tú también participaste. Cuéntales a la Sí, teleaudiencia, por favor. sí, bueno, vamos a escuchar un vídeo que se grabó en las Navidades pasadas, que Ujú. es con el trío de jazz que tengo, el Madagascar Trío. Y bueno, en él tocamos una composición de Pedro Gesto, este maestro nuestro que nos ha unido a los tres. Y él ha compuesto mucha música, tiene muchos discos, y este tema en concreto se llama Vía Libre. Es un tema que compuso hace muchos años y bueno, nos pareció maravilloso y decidimos rescatarlo y darle una vuelta, una visión propia. Y bueno, es un tema muy interesante, con una introducción, con el piano y el contrabajo. Y luego ya toma mucha más fuerza de pronto el tema y mucho más ritmo. Tiene mucha influencia latina. eh, es un jazz un poco latino también. Ah, correcto. Entonces Y también, lo compartimos con la teleaudiencia. ¿Te parece, Ismael? eso es, claro que sí. Uy. Bueno, anda contándonos un poquito más. Bueno, ahí estamos. Lo vence el internet. ¿Verdad? Ujú.
¡Eh! Aplausos para él. Ahí junto a todo el grupo ahí. Ajá. Correcto. Cuéntanos esta experiencia, Ismael. Bueno, fue maravilloso. Lo hemos grabado además en Madrid, en el estudio de unos amigos nuestros, el Camaleón Estudio, ¿Ya? en Vallecas. Y bueno, que son muy generosos y tienen un equipo de grabación fantástico. Y disfrutamos mucho. De hecho, nos quedamos con ganas de más y ahora este otoño tenemos pensado en noviembre aproximadamente grabar un disco con el Madagascar Trío, Ujú. con temas míos, con Claro. temas de Pablo Igualada, del pianista también. Y bueno, tenemos muchas ganas de seguir ahí adelante, también grabando y demás. Y se escucha muy bonito y la unión en cuanto a los instrumentos, la batería, el piano, el contrabajo, como que se interrelaciona, empieza suave y de ahí ya comienza la parte que el instrumentos que ya caracteriza pues a la música jazz. Este tema Mm. ¿a quién le pertenece? Me mencionaste en interno a tu maestro. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, pertenece a Pedro Gesto, mi maestro, que también es el maestro del pianista y del batería. Y Todos estudiaron con él, así que ya. sí, 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 ¿Cómo sí. se llama este tema? Se llama Vía Libre. Vida libre. Ujú. Esto lo pueden ver, amigas, amigos, en YouTube y compartir y volverlo a escuchar y disfrutar de este tema que es muy bueno, ¿no? Que con el trío Madagascar y junto a nuestro amigo el contrabajista Ismael Campanero, que lo hacen especial. Cuéntanos, Ismael, ¿qué proyectos, qué se viene próximamente a tu disco? ¿Dónde lo pueden adquirir o dónde lo pueden ver en alguna Spotify, Amazon, en fin, Ujú. lo pueden ver? Y a su vez también déjanos tus redes sociales para que el público se conecte contigo y sepa lo que vienes haciendo. Sí, bueno, pues efectivamente este disco saldrá en algún momento este otoño, ¿Ya? seguramente, entre septiembre y diciembre. Y claro, se podrá adquirir físico, pero también estará en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon, en iTunes o en el Corte Inglés o en cualquier plataforma. Y bueno, el proyecto se llama The New Violone, el nuevo violone, porque justo pues, se trata de este enfoque, ¿no? Nuevo que se le da a un instrumento que tradicionalmente ha estado un poco en el olvido o que desde luego no ha tenido este papel protagonista.
Y bueno, hablando de otros proyectos, también recientemente estoy empezando a trabajar mucho con unos grupos fantásticos en Inglaterra y en Alemania, Arcángelo en Inglaterra y el Balthasar Neumann en Alemania, Ajá. con los que, bueno, pues tendré muchas giras y mucho trabajo en los próximos meses. Estoy muy contento. Qué bueno y éxito pues en Sí, todo lo que emprendas. ¿Y tus redes sociales cómo pueden ubicarte para tener... sí. Sí, por favor. Ah, para esto soy un poco malo porque, bueno, no tengo tanto tiempo, ¿no? Pero sí que tengo Facebook, Ismael Campanero en Facebook, y tengo mi canal de YouTube. Pero no tengo Instagram, por ejemplo. Siempre me están insistiendo que me haga. También alguna página web caerá pronto. Pero sí, de momento me pueden encontrar en YouTube y en Facebook. Ya, correcto. En Mm. YouTube, ¿cómo estás? ¿Con tu nombre? Sí, Ismael Campanero, efectivamente. Y también el Madagascar Crío también está. Eso. Entonces ya lo saben, amigas, amigos, a través del Facebook y el YouTube, para saber el trabajo y cómo va avanzando esta producción que ya se viene para fin de año, entre septiembre y diciembre, este disco que no pueden dejar de escuchar en las redes o también adquirirlo físicamente. Mil gracias, Ismael. Ha sido grato tenerte en el programa. Gracias por tu tiempo. Bueno, Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. gracias a ti. Un abrazo hasta España, hasta Madrid. Y Un abrazo. estamos en contacto. Gracias. Hemos estado con Gracias. Ismael Campanero aquí en Juan Leca Presenta. Hasta pronto, Ismael. Gracias.